preguntamos entonces a Rodrigo Valenzuela que si tiene alguna respuesta para lo que dejamos ahí justo antes de ir a la pausa. Rodrigo fue en salida. Claro, sobre la pregunta era sobre... sí. Se habían... Hay información secreta que aún no conocemos públicamente. Yo creo que no se puede. Lo que aconteció hoy día es que hay varios países que están desclasificando archivos y que están confirmando en alguna medida varios casos que son impactantes, como el caso Resland en Inglaterra, donde los 80 aterrizó un ovni en presencia de un agente de la OTAN y en su principio se intentó intoxicar todo esto desde Inglaterra, ya se hicieron visibles los archivos, inclusive aparecieron militares que participaron en ese... ¿Por qué se oculta? ¿Porque hay un miedo? En principio se ocultaba todo esto por la Guerra Fría. Derechamente los norteamericanos pensaban que se trataban armas de los soviéticos viceversa, y todo lo tenían guardado en función, una cuestión netamente estratégica y que tenía su razón de ser. Y a veces se oculta también porque los tipos no tienen mayor elementos de análisis para dar algún tipo de informe, y sobre todo si son organizaciones dependientes de estados, como una fuerza aérea va a decir, mira, nosotros tenemos datos de cosas que están llegando acá, interceptan nuestro sistema de seguridad, neutralizan todas nuestras armas, etcétera, descienden, pero no tenemos idea de lo que son. Es como complicado. Entonces más vale tenerlo a veces ahí en barbecho un poco para que la ciencia se haga cargo a posteriori. O cuesta aceptar a lo mejor, como dice Sergio, que hay una inteligencia superior. También, lo que pasa es que no dejamos de mirarnos el ombligo muchas veces los seres humanos. Nos cuesta como aceptar un montón de cosas, nos cuesta tolerarnos entre nosotros, pues saber lo que está pasando en Oriente Medio nomás, ¿no? Y te das cuenta que somos re complicados en nuestra forma de interacción, y intentar entender otra cosa que sea fuera del humano es más complicado todavía. Rodrigo, ¿hay información que Estados Unidos haya, por ejemplo, escondido, resguardado al resto del mundo? ¿Te consta? Yo creo, ellos ya han abierto archivos. Lo que sí que nos llama la atención, ciertas organizaciones que tienen un carácter semioficial, y me refiero específicamente a Robert Bigelow, que es el multimillonario de la aeronáutica, que él tiene una mega organización, tiene un centro espacial propio, donde tiene 2 plataformas orbitando la Tierra. La organización de él tomaron contacto con nuestra organización hace 3 años atrás, y nos llamó la atención que una organización que tiene una cantidad de recursos impresionante, que los tipos están trabajando para la Dirección de Aeronáutica, se podría decir, norteamericana, la FAA, entregando informes de ovnis de los pilotos, nos hayan dicho textual que tomaban contacto con nosotros porque el interés era recuperar tecnología alienígena abandonada en la Tierra. Es decir, eso para mí me sorprendió, por eso lo oí de manera directa, no es una cosa que me hayan contado. Si los tipos vienen de una mega organización donde hay un sujeto que la Fuerza Aérea de Estados Unidos le pasó $200 millones para que lo repartiera en un polo en el mundo como que fuera un benefactor para saber de ovnis, es que algo tienen. Algo hay ahí. Sergio, con los tiempos que corren, a lo mejor la gente necesita creer más en fenómenos como estos, o se atemorizan más. ¿Cómo enfrentar a la gente con estos fenómenos? ¿Creer, no creer? Mira, lo que pasa es que estos fenómenos empiezan a tener mayor cabida en Occidente en más o menos los años 60 en adelante, terminando la Segunda Guerra y empezando la Guerra Fría. Se empiezan a ver muchos avistamientos, y eso da la idea de que de alguna manera nosotros empezamos a perder nuestras antiguas creencias. Si te fijas, la segunda mitad del siglo XX es la época donde dejamos de tener esta afiliación tan férrea a las iglesias más convencionales. Entonces, esta necesidad de creer que nosotros tenemos, independiente de que el fenómeno exista o no, desde la psicología se ve como una búsqueda por encontrar explicaciones trascendentales que no encontramos en nuestros actos del día a día. Básicamente por ahí va la explicación. Ahora, si es importante creer o no, yo creo que siempre es importante estar abierto a nuevas realidades, porque siempre nos vamos a sorprender con fenómenos que nos muestran la naturaleza. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros podemos saber qué es lo que está ocurriendo en este fenómeno, por ejemplo? Es muy difícil, de hecho, por eso todas las fuerzas aéreas del mundo tienen programas de investigación, pero también tienen ciertas dudas respecto a qué puede tratarse este fenómeno. Entonces, lo que generalmente hacemos desde la psicología es un abordaje psicosocial. Es decir, intentamos buscar por qué la gente cree en el fenómeno y de qué manera lo interpreta. Y hemos descubierto inclusive que las abducciones son un fenómeno sumamente... Perdona, Sergio, recién Rodrigo, algo señalaba con esa imagen. A Sergio, es un caso buenísimo. Nora Beitía, febrero del año 2002, captura un objeto submarino no identificado en el sector de San Gregorio, en Magallanes. Son 2 objetos que los ve aparecer de la nada. Es como una especie de hablaba que eran como containers que estaban, según ella, no estaban sobre el agua, estaban levitando a cerca de 1,5 metros sobre el agua. No. Inclusive ahí vemos que va hundiéndose, vemos una especie
de onda, movimiento ondulatorio que hay sobre el objeto, de un color calipso. Lo que uno podría una pensar luz, que es un barco. pero está muy cerca de la... Si fuera un barco estaríamos frente a una tragedia, pues eso se está hundiendo, ¿no? Un submarino, no es la torreta tampoco un submarino. Y posteriormente aparece otro objeto más negro, como una especie de puro alargado, y a muy pocas, son 5 testigos, es un caso muy sorprendente. Es algo que todavía no ha podido ser, a mi entender, bien explicado. Yo no descarto la posibilidad que sea alguna tecnología bélica, siendo probada en el estrecho Magallanes. Inclusive, faltó el otro ovni, porque aparece un objeto submarino identificado por uno negro. Tremendo, grande. Eso, y se empieza a hundir. Y apareció de la nada, y no está a más de 80 metros los testigos. Tiene unas luces, ahí, boom, cierran el panel con las luces. Y es muy raro. Y va mutando, porque cambia Claro, de color. ahora hay Oye, en la vi zona... tripulantes o no? No he llegado tanto, pero habría que verlo con calma. No, pero, la primera imagen, ¿verdad? pero fíjate que no la gente que está en la... porque hay personas que están y que no son los tripulantes al principio. No, lo que me refiero es que encontramos testimonios de incidentes en esta zona desde el año 1902. Hay reportes similares. Inclusive hay un autor llamado John Keel. ¿Similares características a esto? Claro. Objetos submarinos, se le llama OSNI, objetos submarinos no identificados. Yeah. Hay un autor llamado John Keel que falleció hace un par de años atrás, que él hace toda una recopilación de este tipo de incidentes en todo el mundo y señala que en los polos es donde se produce, o cerca de los polos, en Escandinavia y en el estrecho Magallanes, donde se producía la mayor cantidad de observaciones de este tipo de objetos. Pero es un acierto, esto es lo que nos permite la tecnología, que aquí hay una... Tomando un poco lo que decía justamente Sergio, yo creo que hay un aspecto que es fundamental para que se arraigue el tema de los ovnis, y el tema de que hoy día te tienes... Mira, Rodrigo, espérate. Ahí hay una mancha negra adentro, mira. Sí, se ve una Ya, mancha, Después pero desaparece. hay una luz en la parte anterior que es más nítida, que también desaparece. Ahora puede haber una relación de movimiento de la cámara con parte de la estructura. Ahora, ustedes como estudiantes y observadores de esto, Sí. más bien desde la ciencia, Sí. ¿cuál es el escepticismo, digamos, hacia la captura de la imagen Sí. o la posible manipulación de la imagen? Adelante. Sergio, dale. Mira, hay un fenómeno que a veces ocurre de refracción de la luz sobre situaciones como el agua, ¿Ya? que Sí, puede dar Fata algún Morgana. tipo de conformación, el Fata Morgana, que puede dar una conformación que es aparente de un objeto Exacto. sobre el agua. Algo así Entonces, como el espejismo, Es pero una en especie agua. de Es un espejismo. En este caso, por ejemplo, puede que se trate de un Fata Morgana de un cuerpo. Es decir, si tú cortas la mitad, loco, este es el Frank. objeto. Espérate, el objeto está acá. ¿Ya? Está acá el objeto y después se reproduce en una refracción. Cuando tú vas en la carretera se reproduce como acá arriba la otra mitad. Ya. Si tú tiras una línea, el objeto real sería la mitad de La abajo. mitad de abajo. Pero así toda la mitad de abajo no tiene explicación tampoco. Porque eventualmente, tiene si fuera luces. una isla o hubiera Claro. un barco cerca, podría ser Claro, una pero mira, los demasiado barcos, los grande. Fata Morgana de los barcos reflejan la estructura del barco. ¿Me entiendes? Y esto fue visto desde el otro lado, del sector también de la Empresa Nacional de Minería. Y eso el es ENAMI. un tubo, a mi Es modo. como, claro, y después aparece uno negro también, que el negro, aquí no apareció el objeto negro. Y es raro porque tiene una reacción sobre el agua. Ojo, que cuando analizamos el video, imagen a cuadro, cuando se hunde inclusive salta agua, saltan porciones de agua. Eso estaba ahí directamente, sumerge. claro, se sumerge. Es raro. Pero hay más en el Pero estrecho ojo, Magallanes. pero lo que ayuda a potenciar la creencia es el tema de la tecnología y la ciencia, que nos ha permitido avanzar un montón de cosas. Hoy día, con la tecnología tú ya no cuentas, tú muestras lo que dices ver. Esto ha llevado a que también nuestro sistema de creencia tenga una relación más directa por medio de la tecnología a esta necesidad de trascendencia. Hoy día ya no es la fe porque sí la que te dice la posibilidad de estar, que no estemos solos, sino es directamente una cámara de video, una Más fotografía, concreta. una cosa concreta, y eso hace Muchachos. que la gente crea mucho.